compañeras, compañeros, bienvenidos todos a esta jornada de lucha que le estamos haciendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país. A las 10 salieron de todas las delegaciones, desde Ushuaia hasta El Dorado, desde Tartagal hasta Esquel, en todos los rincones de nuestra patria, nuestras compañeras y compañeros abandonaron su puesto de trabajo, aquellos que lo hacen remotamente, practicaron la desconexión y se juntaron en la puerta en cada una de las delegaciones para demostrar a propios y extraños que los judiciales tenemos dignidad, que los judiciales vamos a seguir defendiendo todos nuestros derechos, vamos a seguir defendiendo a la justicia, a la independencia de la justicia, y vamos a defender los mejores valores de esta patria. Y la importancia de esta concentración es porque con esta pandemia, con el aislamiento a que nos ven sometidos por las cuarentenas a lo largo y a lo ancho del país, por este nuevo mecanismo del trabajo remoto, las organizaciones gremiales corremos el riesgo de perder el alma misma que hace nuestra fuerza en la defensa de nuestros derechos, que es el Estado asambleario. Hoy estamos bombardeados por los medios de comunicación que evidentemente en muchos casos desconocen la realidad en que trabajamos y se manejan por las pautas que les vuelcan desde los intereses que representan, sean del gobierno, sean de las corporaciones, no importa de quién sean. Y estas presencias que hoy hacemos aquí, en nuestro lugar de lucha, nuestro Palacio de Justicia, como las que se hacen en todo el país, es una muestra que el activo judicial le está dando a propios y extraños, le está dando a nuestras compañeras y compañeros que están confundidos o por el temor a la pandemia o porque nos dicen que somos criticados cuando ellos mismos están trabajando más que nunca desde sus hogares, a pesar de haber obtenido este gremio el derecho a la desconexión, por esa responsabilidad que tenemos los judiciales de hacer funcionar al servicio de justicia, aún en estas condiciones de emergencia y aún en estas condiciones de pandemia. Que me venga a decir cualquiera si con el desastre que es el sistema de DEREC 100, sin cumplir, poniendo nuestras herramientas de trabajo, porque no nos proveen para el trabajo remoto las computadoras, solo hay para los jueces, pero los que día a día están respondiendo a los escritos son las compañeras y compañeros judiciales que tienen que poner sus computadoras, sus celulares, con el peligro de la intimidad que pueda ser forzada por cualquier hacker, con peligro que exploten nuestras computadoras porque no están preparadas al peso que tienen los archivos del sistema obsoleto que tiene aún el Poder Judicial en materia de gestión informática. Eso no aparece en los grandes medios.
Eso no lo saben los dirigentes políticos que urden reformas judiciales, como también pretenden ignorar la realidad que vivimos en esta emergencia, una emergencia que luchamos un año para que se declare, que gracias a Dios no nos costó hasta ahora ninguna víctima, pero no le pidamos a Dios que siga haciendo milagros con la justicia. El viernes se incendió en horas de la tarde el edificio de 1171. Ahí hay tribunales orales ordinarios, hay fiscalía de instrucción, hay algunos juzgados de instrucción en lo criminal. Y por un milagro no hubo víctimas. Se quemó el tribunal oral criminal número 13, el lugar donde una compañera estaba trabajando hasta 15 minutos antes. No quedó nada. La angustia de esos compañeros cuando vieron cómo quedó su lugar de trabajo y pensar que podía estar ahí. No se la regalamos a nadie, pero nosotros la conocemos, la vivimos, y por eso cuando venimos diciendo hace mucho tiempo que la justicia necesita un plan estratégico, es porque no estamos pensando en comodidades, estamos pensando en la justicia que necesita todo el pueblo argentino para que cumpla las funciones que establece la Constitución Nacional: controlar, aunque no les guste, a los otros dos poderes del Estado para que tengan que cumplir con la Constitución Nacional y ser la esperanza del ciudadano común frente a un derecho conculcado. Tamañas tareas es inviable poderlas llevar a cabo con eficiencia y eficacia que habría que hacer en la situación actual de la justicia. El 80% de los edificios judiciales, esto tienen que saberse, lo hemos dicho al Senado, lo hemos dicho en todos los lugares, en los medios, si fueran de la actividad privada estarían clausurados porque no aguantan una inspección de la normativa de salubridad e higiene, sean estas las nacionales o de cualquiera de nuestras provincias. Y nosotros ahí seguimos trabajando. Y el sistema de gestión informática es un verdadero caos. Hace 12 años que no hay inversión genuina en materia de gestión informática. Desafiamos a cualquiera que vaya y busque un celular del año 2014, 2013, a ver cuántos argentinos se comunican con una tecnología absolutamente vetusta. Y nosotros hacemos frente a la necesidad del pueblo argentino con esa tecnología que afecta a nuestras condiciones de trabajo, porque quedamos colgados ante la computadora esperando que se digne a conectar. Y ahora se suma la falta de compatibilidad con los sistemas del Ministerio Público Fiscal. Cuando no anda uno, no anda el otro, o no se conectan. En ese caos, y nos tenemos que bancar que nos vivan diciendo que los judiciales no trabajamos. ¿En dónde viven los que dicen eso? ¿Viven en Marte o viven en la Argentina, compañeras y compañeros? Y ni hablemos de la planta de personal que están absolutamente colapsadas en todos los fueros. Y teníamos expectativa, como tenemos en cada cambio de gobierno,
con esa idea que escoba nueva barre bien. Y porque, como lo dijimos, el actual presidente de la Nación, cuando visitó la CGT, dijo que los trabajadores organizados éramos parte del gobierno y seríamos consultados en todos los proyectos. Ya se hablaba en diciembre, no en la campaña electoral, esas cosas no se hablan en campaña, ningún partido lo habla. Y en diciembre apareció la reforma judicial. Y nosotros estamos de acuerdo, lo venimos planteando. La Argentina necesita una reforma judicial profunda, necesita una política de Estado en materia de justicia para que pueda cumplir esas funciones que hablábamos antes. Y ahí, si se hace participativa, si se hace no mirando en la elección del año que viene, ni en los intereses de grupo, sino pensando en todos los argentinos y en la fortaleza de esta democracia, ¿cómo no van a haber acuerdos? Y aquel que se ponga en contra de un acuerdo mayoritario va a tener que explicar por qué. Porque cuando se plantea un plan estratégico, no se oculta, se dice lo que va a hacer y por qué. Y si es el camino correcto, se puede discutir con cualquiera y fundamentar por qué tal cosa y no tal otra. Y acá no pasó esto en enero. Lo hablaba con la ministra de Justicia y le decía de esta idea del plan estratégico. Una vez que uno establece lo que quiere, después el gobierno o la Corte fija las prioridades de acuerdo a las necesidades del pueblo siempre. Y vendrá primero uno, después otro, pero todos sabemos hacia dónde vamos y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Obviamente que hay que cambiar de pe a pa la infraestructura edilicia, hay que cambiar el sistema informático, hay que reforzar la planta de personal, pero después veamos cada cosa en su lugar, en cada fuero, en cada lugar cómo hay que hacer. Qué buena idea, me dijo la ministra de Justicia. Bueno, vamos a juntarnos y empezar a elaborar. Nos enterábamos por los diarios que se discutía la reforma. Yo llamaba y decía, ¿con quién se discute? No hay nada escrito, me decían. Y después, pasado el tiempo y ya en pandemia, seguimos insistiendo. Hasta que entró esto. Esto no es una reforma judicial. Y desgraciadamente este gobierno cayó en el mismo camino que todos los gobiernos anteriores. Desde la vuelta a la democracia, todos han hablado de reformas judiciales, pero cada vez que avanza la sociedad argentina, cada vez la justicia tiene más limitaciones, cada vez la justicia es más condicionada, cada vez a la justicia se le impide cumplir el rol que está establecido en la Constitución Nacional. Y leímos todo el proyecto y vimos que era mezclar un poco la Biblia contra el calefón, porque se habló de reformar la justicia penal de la capital federal. Para reformar la justicia penal de la capital federal y el resto del país, hay una reforma integral que está en marcha. Es el nuevo Código Procesal Penal que se aprobó con consenso absoluto en el Congreso de la Nación y ya se empezó a aplicar en la jurisdicción de Salta y Jujuy. Lo que había que haber hecho es analizar cómo se está aplicando, ver todas las cosas positivas que tiene, y son muchas, y todas las falencias, cómo están trabajando en Jujuy, por ejemplo.
nuestras compañeras y compañeros, donde no cambió nada, donde no cambió nada. Y ahora que entramos en la pandemia, bueno, récord de casos hemos tenido, porque está un escritorio arriba del otro. Y como fue la primera jurisdicción que se levantó la cuarentena, ahí empezaron los casos. Pero nada se ha hecho de entrada a esto a resolver las carencias que tiene un nuevo sistema. Y ya la bicameral el año pasado había determinado que se seguía por las jurisdicciones de Santa Fe y de Mendoza. Asume un nuevo gobierno. Nosotros nos parece válido que priorice el nuevo gobierno a apurar y adelantar la implementación, como establece la ley, en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, una vez tomada esa decisión política en Buenos Aires o en cualquier lugar del país, el sentido común demuestra que lo que hay que hacer es el mapa de cómo va a funcionar la justicia federal penal con el nuevo Código Procesal. ¿Cuántas juzgados de garantías? ¿Cuántos tribunales orales? ¿Cuántas defensorías? Porque recordemos que históricamente hay menos defensoría que fiscalía, porque la defensa pública sigue estando devaluada en la Argentina. Y cuando crearon, por la presión de las víctimas, la ley de protección a las víctimas, el gobierno anterior hizo el disparate de crear un cargo de defensor de la víctima por provincia. No vayamos a la provincia de Buenos Aires sin personal. ¿Cómo hace un defensor para ocuparse de las víctimas? Vamos a la provincia de Buenos Aires. Está el tema de este chico desaparecido, no sabe si realmente los restos son de él. Hay temas en el Gran Buenos Aires, hay temas en otros sectores. Una sola persona para encargarse sin ningún auxiliar. ¿Había que revisar eso o no había que revisar eso? Bueno, en lugar de pensar esto, ¿cuánta defensoría? ¿Cuántas unidades fiscales de investigación? Que es el nombre que va a tener las fiscalías actuales en la aplicación del nuevo código que establece el sistema acusatorio. Y en función de eso, ver la realidad que tenemos, el número de tribunales, de fiscalía, de defensoría, y ver cómo debe funcionar. Y ahí hacemos el camino. Pero en esa realidad también tenemos que poner en los edificios que estamos hoy, en los sistemas informáticos que tenemos y en las condiciones de trabajo que estamos soportando. Y tenemos que poner cómo deben ser los edificios, cómo deben ser las plantas de personal y cómo deben ser las condiciones de trabajo. Esa es una reforma seria. Ahora, en el medio que se plantea adelantar, se cuatriplican los juzgados federales penales acá en la capital. Estamos en una instancia de especialización y acá juntamos penal económico y federal penal. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? No hay ningún argumento para fundamentar esa necesidad. Pero además duplicamos los juzgados, creando 23 nuevos sin personal, dividiendo las plantas existentes. 46 juzgados. Yo diría, ¿dónde está el estudio que me diga que con el nuevo juzgado, con el nuevo Código Procesal, vamos a necesitar 46 juzgados, 12, 18 o 23?
Así no se hacen las cosas, compañeros. Porque si se pone en marcha esto, van a haber una serie de cuestiones, de cambio, mejora, que al año va a haber que volver a cambiar. No tiene sentido común. Cuando hablamos con los medios, nos hablan, ¿y qué intencionalidad política tiene el gobierno? Nosotros no nos vamos a prestar al juego de sectores, porque el gobierno que estaba el año pasado planteaba cosas similares. Nosotros vamos a analizar si las reformas son sensatas, si las reformas mejoran a la justicia, y en lo que no lo hagan vamos a ser críticos, porque queremos que la justicia funcione, porque la justicia no trabaja marciano, trabajan compañeras y compañeros judiciales que en todos los fueros le dan la cara a la gente que viene desesperada esperando justicia. Y en esta reforma además modifican ad hoc, violando las propias leyes que están vigentes, la forma de seleccionar los jueces subrogantes, porque ahora la ley de subrogancia prohíbe que se nombren subrogantes en los juzgados nuevos a crearse. Acá se crean 23 juzgados y ponen un subrogante, violando la ley y estableciendo un sistema de selección de los subrogantes que no es el que establece la ley. Pero además, para nombrar los jueces definitivos, tampoco respeta el método del Consejo de la Magistratura, porque hace un sistema especial, un concurso especial, cambia la regla de juego. Y sabemos cuando cambia la regla de juego no hay trigo limpio. Hay que cambiar. Y fíjense ustedes, nosotros estamos de acuerdo, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que hay que acortar los plazos de la selección, que el Consejo no puede durar más de 9 meses, desde que queda libre un juzgado hasta que se cierra el concurso, y le quedan 3 meses para que el gobierno elija de la terna que mande el Consejo y el Senado acepte o rechace la propuesta del gobierno. Pero eso que estamos de acuerdo está en una ley que es un disparate. Estamos de acuerdo si cambiaran la ley del Consejo de la Magistratura y se estableciera ese sistema para todos los jueces o para todas las vacantes que se produzcan en el país. Y cuando la misma Constitución dice, cuando hay comisiones especiales, eso es inconstitucional, porque parece que lo mismo hay una vacante en tal juzgado, o Vito saca una nueva ley y ese juzgado se elige el juez de otra manera. Un verdadero dislate. Por eso nos oponemos. Como nos oponíamos también al tema que no tiene nada que ver con la reforma penal federal, que ya lo sacaron por suerte, que era la unificación del fuero federal civil, comercial y contencioso. Y cuando amagaron decir, dijeron que bueno, había que hacer, eran muchas las incompetencias. Mentira, después se salió a la luz. Pero además era anacrónico, porque en el interior se especializan los juzgados, que está bien, juzgados penales por un lado y los que tienen la competencia por el otro. Pero esos juzgados especiales tienen civil, comercial, contencioso y previsional. Entonces nosotros decíamos, si acá unifican contencioso y federal, civil y comercial, que unifiquen con previsional, como pasa en el interior. En algunos lugares especializan y en otros lugares concentran. Un dislate. Por suerte eso quedó de lado. Era una decoración porque además no tenía nada que ver con una reforma federal penal. Y lo mismo pasa en el interior. En el interior duplicaron
Duplicaron, dice, no, me decía una senadora cuando hicimos la intervención en el Senado, esto es un proyecto de la oposición, ¿cómo se van a negar ahora? Y yo cuando me tocó la palabra, porque le hablaba a la oposición, le digo, nosotros no llegamos a tratarlo, esto en el anterior gobierno, porque no tuvo estado parlamentario. Y ahí le digo, senadora, dos cosas. Nosotros estamos de acuerdo que debe haber más juzgados en el interior, pero en función de un plan y un objetivo, priorizando la zona de frontera, y no como hoy, que en este proyecto quedaban 7 juzgados penales en la provincia de Santa Fe, 11, perdón, en Santa Fe, y 5 solos en Córdoba. Lo que hicieron fue duplicar lo que estaba, creando asimetría, donde ya la justicia, uno de los temas que tiene, es que no tiene un plan, un mapa judicial coherente. Un plan estratégico pasa por decir qué juzgados tienen que haber y en qué lugares federales y en qué lugares del interior, con una lógica que puedas explicar y no como se ha manejado históricamente hasta ahora por el poder de lobby que tiene algún senador nacional de alguna provincia o de alguna localidad de la provincia, y obviamente su ciudad con un juzgado federal tiene más poder que si no lo tuviera. Porque la justicia no es un coto de casa donde cada cual se lleva una parte. La justicia es un poder fundamental de la nación y tiene que ser respetado como tal. Desgraciadamente, ¿qué hemos visto? Sin analizar esta realidad, donde hay 1000 de ejemplos, que lo hicimos además en las condiciones que están esos juzgados. Empezaron para conseguir con esta realidad que vivimos en la Argentina de la vuelta a la democracia, que a los senadores los extorsionan con la ayuda federal y le cambian los votos, como si acá los senadores y los gobernadores no tendrían que tener, más que de las necesidades urgentes de su provincia, un proyecto de país que los contenga a todos y aspiren a tener un poder judicial de la nación, de una nación que sea justa, que sea libre y que sea soberana, y no que el poder judicial sea el retacito de la justicia que me quede en la provincia. Eso no es un proyecto de país, es un proyecto de quinta. Con esta práctica alimentamos las políticas feudales. Y nosotros escuchamos muchas veces que se critica las políticas feudales, pero no se hace un auténtico federalismo. Y ahí lo del federalismo lo vemos acá. El gobierno pasado han sido socios en la justicia de la ciudad todos estos años. Se han repartido los cargos como chorizo y han avasallado los derechos de los judiciales. Cuando nosotros discutíamos salario en la ciudad, ellos cobraban como de su creación un 20% más que nosotros. Con una hora más, le metieron una hora más de trabajo para justificar. Eso era la zanahoria que nos ponían a los judiciales de la nación para que corriéramos a ir a esa justicia. Y nosotros tenemos una concepción federal. Nosotros creemos en lo que dice la Constitución, que no asimiló en todo sentido, no asimiló en todo sentido la autonomía que le daba a la ciudad de Buenos Aires, con una componenda que hubo en el núcleo de coincidencia básica para que Menem obtenga la reelección. No le daba esa autonomía. Cuando hablaba de justicia, siguió hablando de las provincias. Entonces, esa ciudad autónoma de Buenos Aires tiene la justicia que debe tener en materia de faltas, en materia de contravenciones,
y en materia contencioso administrativo que tenga que ver con las realidades de ese gobierno municipal. Pero no la justicia nacional y la ley que implementó esa autonomía. Sabemos muy bien que los derechos se ejercen por la ley que reglamenta su ejercicio. Fíjese si no lo sabremos, que todavía no se reglamentó desde hace 63 años el derecho a la participación de los trabajadores en la ganancia. Falta esa ley todavía. Y la ley que reglamentó esa autonomía fue la llamada Ley Cafiero, que estableció claramente, resaltando el federalismo y resaltando la política nacional por sobre las realidades provinciales, que mientras la ciudad de Buenos Aires sea la capital de todos los argentinos, la competencia ordinaria quedaba en manos de la justicia nacional, tanto en materia penal como en materia civil, como en materia comercial, como en materia laboral, compañeras y compañeros. Esa es la realidad. Y en este proyecto, que no tiene nada que ver con la reforma federal penal en la ciudad de Buenos Aires y en el país, le entregan toda la competencia a la ciudad. Ya peleamos con el anterior gobierno contra esa misma pretensión y lo denunciábamos antes y lo denunciamos ahora. No queremos, y llamamos a los argentinos y fundamentalmente a los que representan al interior, que tengan en cuenta el disparate que es reimplantar el centralismo porteño, ahogando al interior productivo, ahogando nuestra visión de una nación extendida desde el Polo Sur hasta allá arriba, hasta Salta y Jujuy, porque este traspaso de la justicia implica, por el hecho de que acá está la sede legal del más del 90% de las empresas del país y de los bancos del país, se controla la vida económica de Argentina del punto de vista legal con la IGJ y del punto de vista judicial por la actuación de la justicia. Ya largamente dijimos lo que significa flexibilizar el trabajo si traspasa la justicia laboral, o manejar la composición de las empresas y la quiebra de las empresas si se maneja la justicia, si se va la justicia comercial. Pero también sabemos lo que implica en el camino de la impunidad que pase la justicia criminal ordinaria, porque además ese paso es a una jurisdicción que tiene el sistema clientelil más brutal en su justicia. Quien gobierna la ciudad de Buenos Aires, por simple mayoría, elige los jueces. Quien gobierna la ciudad de Buenos Aires, por simple mayoría en el Consejo de la Magistratura, saca a los jueces. Y además tiene un superior tribunal adicto, que los fallos del superior tribunal, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene efectos casatorios. Sus decisiones se aplican obligatoriamente por todos los jueces. Acá no. Acá tenemos el control difuso de constitucionalidad y las decisiones de la Corte dictan ideas, pero se aplican solamente al caso que llega a la Corte Suprema. Estos cambios son tremendos, pero además tenemos que decir que venimos a contrario censo de la historia,
porque la Iglesia Católica, después de 2000 años, o el concilio menos de 2000 años, que habían creado el limbo, donde iban las almas que no decidían si iban al infierno o al cielo, dijeron que eso no existía. Y ahora que no existe más el limbo en la Iglesia Católica, tenemos el limbo en la justicia, porque vamos a tener 5000 jueces, fiscales, defensores, funcionarios, compañeros judiciales, de todos, tribunales orales, de juzgados criminales, de fiscalías criminales y de defensorías criminales y de defensorías del tribunal oral y fiscalías del tribunal oral, colgado de la palmera, con la zanahoria podrida que le ponen de la ciudad. ¿Por qué podrida? Porque hoy en la ciudad ya cobran entre un 30 y un 60% menos de salario que nosotros, compañeras y compañeros. Menos de 30, 60. Y no para llegar al que cobraban. A eso sumar el 20 que tenían. Miren todo lo que han perdido. Y en la ley pone que se respetará nuestro salario el que quiera irse. Pero es una zanahoria podrida. Porque venimos reclamando hace años que se equiparen los sueldos de la justicia de la ciudad con la justicia nacional, y no lo han hecho. Más de eso, han desobedecido una sentencia judicial, una cautelar, en el fallo Carsoglio, que los obligaba a empezar a equiparar y le daba un 20% de sueldo. Lo pagaron una vez y no lo pagaron más. Así que en la ciudad no se respetan los fallos de su propia justicia. Así que, ¿qué van a respetar los derechos de los trabajadores judiciales que se encanten por esas zanahorias podridas? Dice la obra social también, pero la obra social en la ciudad no es un derecho. Nuestra obra social, con todo, después ya vamos a hablar, que tienen, es nuestra obra social. Los de la ciudad están por convenio. Y sabemos que hay intención de los que están ahí de hacer un negocito y armar una obra social propia. Con lo cual, los que pasen también van a perder el derecho a nuestra obra social cuando se caiga el convenio o cuando la diferencia salarial haga que sea una carga para nuestra obra social estar bancando la suerte de las compañeras y compañeros judiciales de la ciudad de Buenos Aires. Miren cuántas cosas, compañeros. Ahora, en todo esto que está en este proyecto de ley, díganme, porque no me lo supieron explicar ni la ministra de Justicia, ni ninguno de los senadores que ha hablado, díganme qué solución hay en este proyecto, por mínimo que sea, a la realidad que padecemos los judiciales en la justicia y a la justicia que padecen todos los argentinos. Se armó un costo con los sueldos jueces y fiscales. ¿Y qué? ¿Van a trabajar en la Plaza Lavalle o en la Plaza de los Pueblos? ¿Dónde van a ir todos esos juzgados nuevos? ¿Dónde van a estar los despachos? ¿Dónde están los edificios? ¿Quién evalúa el costo? Porque estos edificios ya sabemos que no dan para más. Es mentira, compañera. Lo van a poner uno encima del otro. Es una improvisación. Es una vergüenza. Y una vergüenza, lo peor, en las condiciones que se hace. Si no, seríamos miles hoy acá. Pero estamos en pandemia. Nos tenemos que cuidar, compañeras y compañeros. Hay 216 países en el mundo. 216 países. ¿Cuál es el problema de todos los países del mundo? La crisis económica y social que generó la pandemia. Obviamente, con el tema de salud, sumado al tema de salud que generó la pandemia. Están todos los países en el mundo, más grandes, más chicos, viendo cómo hacer
para resolver el empobrecimiento generalizado que esta pandemia está provocando en todo el mundo. Nosotros los argentinos veníamos de una situación dramática. Este gobierno asumió un 40% de pobres, con las empresas hasta el cogote, con la usura financiera en la fiesta de las LELIX. Y esto se profundizó en estos meses de pandemia. Hoy se habla de 50% de pobres. Hoy los negocios cierran, las empresas cierran. Sí, está bien. Salió en un medio que un taller tomó de tinta, tenía 5 empleados y tomó 2 más. Parece que nos toman el pelo. Ahora, ¿no tendríamos que estar los argentinos, los que nos gobiernan, pensando cómo salimos de esto? Pensando como tema central y debatiendo y pidiendo ideas y uniéndonos todos para que esta pandemia sea además una oportunidad, pensando el mundo que viene después de la pandemia, cuáles son las cosas que cambian en nuestra relación económica, qué vamos a hacer los bancos, que hoy todo el mundo se está cagando de hambre y los bancos volvieron a ser lo que más ganan en la Argentina, porque en lugar de prestar a bajo tasa a los que tienen necesidades, le prestan al gobierno, que no puede tomar más endeudamiento externo, a las mismas tasas ya casi en que hacían negocio con el gobierno anterior. Y eso lo vamos a tener que pagar todos los argentinos, seguramente. Un país donde sigue ganando la usura financiera, donde tenemos una ley que implantó la dictadura de Martínez de O y de Videla, todavía vigente. No tendríamos que estar pensando en eso. ¿Cómo hacemos para parar el saqueo que vive el pueblo argentino y empezar a pensar un futuro donde el 50% de pobres sea una anécdota en la historia? Pero somos el único país en el mundo que discute una reforma judicial que no es tal. ¿Estamos todos locos? ¿O nos perdimos una parte de la película? ¿Estamos todos locos? ¿Se justifica? ¿Hay alguna razón para justificar? No, no la hay. No la hay. Y nosotros tenemos que decir las verdades, porque no estamos casados. Esto alimenta la grieta, porque lo que hacían lo mismo en el gobierno anterior, ahora parece que son los reyes de la creación. Y los que están ahora en el gobierno, que estaban de acuerdo con nosotros cuando decíamos estas cosas en el gobierno anterior, ahora nos acusan de cualquier cosa, de querer obstaculizar. Y nosotros queremos discutir ideas y proyectos porque los tenemos. Hace años que estamos impulsando, queremos reforma en materia penal, estamos impulsando la policía judicial. Los que están en penal saben los inconvenientes que tienen a lo largo y a lo ancho del país con las fuerzas de seguridad que hoy existen, que dependen de los gobiernos. Tiene que haber una policía judicial, se creó en el año 92 y nunca se puso en marcha. Si queremos avanzar en la investigación de los delitos complejos, tendríamos que tener una policía científica judicial, como esa que vemos en la serie todos los días. Está lleno, para esa policía judicial. Esos son proyectos que nos gustaría discutir, proyectos que mejoran la investigación criminal contra el crimen organizado, aunque no les guste a los que nos gobiernan, a cualquiera que nos gobierna, que quieren tener control de la investigación de las causas. Esa es la verdadera historia. Es un mal camino, es un mal camino. Ayer publicaba un artículo y lo titulé ¿Por qué no hacer las cosas bien? ¿Cuesta tanto en la Argentina hacer las cosas bien? Bueno, nosotros vamos a seguir luchando. Pase lo que pase mañana en la sesión del Senado, en diputados y todo, vamos a seguir luchando porque queremos, ansiamos que en la Argentina las cosas se hagan bien y estamos dispuestos a poner toda nuestra capacidad
para que en la Argentina y en la justicia las cosas se hagan bien, compañeras y compañeros. Pero en este enjambre que hablamos de pobreza, no podemos decir que los judiciales que peleamos hidalgamente para tener salarios dignos, hoy hayamos caído en la pobreza. Pero sí lo que tenemos que decir, que hoy hemos perdido, como todos los trabajadores, buena parte de nuestra capacidad en los salarios, porque ganan los bancos, pierden los trabajadores y pierden los judiciales, compañeras y compañeros. Y no solo por la inflación, sino porque aplicaron una jubilación que a buena parte de los judiciales le redujo un 6% sus salarios. ¿Qué vamos a igualar para abajo? No es el camino, compañeras y compañeros, porque al revés de eso, nuestro trabajo se incrementó por lo que decíamos, el trabajo remoto. Los abogados meten escrita a cualquier hora y está bien que lo hagan. Y nuestro compañero podría desconectar. La responsabilidad hace que vaya y miren la libreta, la bandeja de entrada que está escrito. Sabemos que hay más trabajo. Si eso hace más rápido los juicios, mejor. Pero también sabemos que tiene que haber más trabajadores judiciales para sacar todo ese volumen extra de trabajo que se ha producido con la digitalización y esa posibilidad de presentar escrito a cualquier hora. Pero no, esa parte no la tomaron en cuenta. Que se jodan los judiciales, no lo vamos a joder, vamos a reclamar lo nuestro. Seguimos reclamando el 10%. Algunos compañeros nos decían, ya tenemos que reclamar el segundo tramo. Pero si no llegamos a la esquina, ¿cómo vamos a llegar a Corrientes? Obviamente, ya tendríamos que reclamar el 20% más el complemento salarial por la mayor descuento jubilatorio. Y nos dicen por qué para todos. Y sí, porque a algunos les descuentan más los salarios, pero otros no tienen la posibilidad de esa jubilación. Entonces eso es una amortización para el día que se jubilen, cobrar también esa diferencia. Porque todos ansiamos y nosotros presentamos como gremio una ley de jubilación única, que era sustentable, que no tuvo ninguna crítica. Pero nos decían, muchachos, está bien, pero las órdenes son otras. Y bueno, trabajaremos hasta que las órdenes sean hacer realmente justicia con los que trabajamos en la justicia. Si nosotros bajamos nuestra dignidad, si nosotros disminuimos nuestra capacidad de lucha, nos van a pasar por arriba, compañeras y compañeros. Estamos reclamando los 10 días que nos deben de compensación de feria. Lo estamos reclamando, pero si no luchamos, nos van a querer sacar la feria de enero, como hizo el gobierno pasado. Entonces tenemos que luchar por cada cuestión, por nuestro salario, tenemos que luchar por la feria, que es el descanso que merecemos, después de toda la entrega de una tarea que sigue siendo la más estresante, de las tareas más estresantes que hay, debe ser con la medicina o la enfermería, las dos tareas más estresantes que hay en el ambiente laboral argentino. Y vamos a seguir trabajando en cada uno de los lugares y vamos a seguir brindando con patriotismo, porque lo que hace falta en la Argentina es patriotismo. Pero le vamos a reclamar a la Corte también que normalice la obra social y le dé a los trabajadores el lugar que merecen en la dirección de la obra. Para evitar que la obra tenga participación quienes realmente saben la necesidad de los compañeros, porque la obra la tenemos que cuidar entre todos. Sabemos de las mafias médicas, sabemos de las mafias de los laboratorios,
pero también sabemos que hay muchas cosas que no se hacen porque no hay voluntad de hacerlas, porque se olvidan que la obra social no está solo al servicio de los jueces, está al servicio de todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación. Y eso queremos, que se escuchen nuestras ideas, y algunas serán desacertadas, pero yo les aseguro que en 100 ideas que llevemos, 99 van a mejorar el funcionamiento de la obra social y hasta incluso va a ser menos onerosa la obra social en los costos que está teniendo, compañeras y compañeros. Vamos a pelear por todo, pero lo de hoy es un punto de inflexión. También está pendiente con la Corte el tema de ganancias, porque los compañeros que entraron en la Corte en ganancia a partir del 2017 le siguen descontando el 35%, con una discriminación brutal con los que están en el resto del Poder Judicial, en la Fiscalía y en la Defensoría. Le estamos pidiendo una definición, y vamos a usar todas las vías posibles, porque además seguimos pensando que el salario no es ganancia, compañeras y compañeros, que le saquen plata a los bancos, que se la llevan con pala, que le saquen a las petroleras, que le saquen a las cerealeras, que le saquen a las pesqueras y a las mineras, pero no a los trabajadores, compañeras y compañeros. Vamos a seguir movilizados y les reclamamos, ya cada vez son más largos los escritos, porque pasan los días y parece que no lee, no sé, le debe funcionar mal la bandeja de entrada. Porque el 30 de enero le pedimos a la Corte Suprema la conformación de una comisión integrada por nosotros, por los jueces, por el Colegio Público, por la Corte, el Consejo, y que se invite al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa para diseñar un plan estratégico. El 30 de enero, el presidente de la Corte, según dicen sus colegas, nunca llevó esta petición al acuerdo de ministros. Le pedimos que lo lleve. Si se hubiera hecho esto en enero, hoy, a pesar de la pandemia, iríamos a esta discusión de este mamarracho que no es una reforma, con los bocetos de un plan estratégico consensuados entre toda la comunidad organizada de la justicia. Y estoy seguro que ninguna compañera mujer legisladora, ni ningún compañero varón legislador, sea diputado o senador de bien, ni siquiera del gobierno o dirigencia política de la oposición, podría oponerse a esa política de Estado que marcaría un derrotero fundamental para sacar a la justicia argentina de la miseria y la postergación y convertirla en un poder fundamental de la República y de la democracia argentina, compañeras y compañeros. Nuestro pueblo espera una justicia que, valga la redundancia, venza la injusticia que están padeciendo. Esto es lo que necesitamos. Esto se lo pedimos a la Corte. Todavía está a tiempo. Le pedimos al presidente que lleve nuestras peticiones al acuerdo y después tengamos respuesta y evaluaremos la respuesta. Todos los gremios están cerrando paritarias este año. Algunas justicias provinciales están concediendo aumentos a sus compañeros. ¿Qué espera la Corte Suprema para hacer frente al reclamo salarial de los que se matan
compañeras y compañeros. Vamos a seguir así, vamos a seguir movilizados, vamos a seguir llevando nuestro proyecto. Llevemos a nuestros lugares, a esa forma de asamblea que tenemos en los Zoom, en todos los medios posibles que tengamos, decir que los compañeros empiecen a pensar también, cada compañera, cada compañero, asustados por esta pandemia, que no sea cosa que salgamos de la pandemia y que nos robaron hasta el colchón para descansar en nuestras noches. Defendamos nuestros derechos, compañeras, así, con distanciamiento, pero con hidalguía, con dignidad, se puede defender, porque la causa es justa y en nuestra defensa de nuestros derechos está la defensa de la justicia. No a este proyecto de ley, no al traspaso de la justicia, sí al plan estratégico, sí al aumento salarial, sí a nuestra participación en la obra social, sí a acabar con el impuesto al trabajo en la Corte Suprema. Sí, compañeras y compañeros, vamos por el sí, vamos firmes, vamos solidarios, vamos dignamente, con la frente alta, con el corazón sensible, con la bandera de la solidaridad y a paso de vencedores. ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, compañeros!